logrando dormir o no? Justamente ahora estoy con muy poquitas horas de sueño porque me quedé con el equipo de trabajo. ¿Qué le está quitando el sueño en este momento, una vez que usted sabe que Dios mediante el 14 de mayo será el alcalde de Quito? El peso de no fallar, el peso de la responsabilidad que es en este momento asumir la alcaldía de Quito, porque en la campaña lo dije, Fabricio Belkis, Quito está en la lona y la gente esto lo entiende absolutamente bien. Entendemos qué significa la frase y esa frase devela que tenemos un deterioro en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito evidentemente de la seguridad, que es la principal demanda de los ciudadanos, en el ámbito del empleo, que se convierte evidentemente en un rampante desempleo, y en un incremento de la pobreza que cada vez se siente más. Es de las pocas veces, Fabricio, que yo he sentido en campaña miedo y hambre. Miedo por la inseguridad que rampea, ¿no es cierto? Y hambre porque para algunas familias, en el caso de Quito, ha sido es muy difícil parar la olla. Si Quito está en la lona, como señala Pavel Muñoz, ¿por dónde empezar? No por una sola parte, Belkis, porque a rato me han preguntado, bueno, ¿cuál es su obra emblemática, su eje central? Y yo, la típica, que es lo primero que va a hacer. Correcto. Exactamente, ¿no? Yo creo que, a ver, porque el eje central o los ejes centrales, yo creo que los 5 que planteamos son los ejes centrales, Belkis. Esto significa seguridad, trabajo, protección social a quienes más lo necesitan, el tema de movilidad sostenible, porque hay que cambiar el sistema de movilidad en Quito, y un paquete que es amplio, donde hay un Quito intercultural, ecológico, deportivo, activo y entretenido. Y esto lo sumaría, Fabricio, por dónde empezar. Yo he planteado, lo he dicho así en algunas ocasiones, ¿no? 3 acciones más una, ¿sí? ¿Por qué? Porque las 3 opciones son directamente respecto a lo que hemos planteado. Yo he dicho que el día de la posesión, si tengo que convocar un consejo extraordinario para presentar la reforma o la nueva ordenanza para una regularización masiva de barrios, eso lo vamos a hacer. ¿Con qué objetivo, Belkis y Fabricio? Miren, antes nos preciábamos de un Quito de 90-95% de cobertura de agua potable y alcantarillado, por ejemplo. Hoy no hay eso, porque hay muchos barrios no regularizados que esconden otra realidad. El barrio no regularizado, justamente por no ser regularizado, no tiene ni agua potable ni alcantarillado. Entonces, y además es un perro mordiéndose la cola, ¿no? ¿Por qué no tienen agua potable y alcantarillado? Porque no están regularizados. ¿Por qué no están regularizados? ¿No es cierto? Porque no han logrado pasar un conjunto de requisitos y por lo tanto no tienen servicios básicos. Así que la primera ordenanza que pondremos en discusión es esa. La segunda, ya me he puesto de acuerdo con el alcalde saliente y vamos a respetar, o al menos yo he pedido y él está de acuerdo, que se respeten los tiempos contractuales del metro. Y la operación comercial completa, Fabricio Belkis, está para mayo, con lo cual a nosotros nos tocará poner a punto ya la operación comercial del metro. O sea, en marzo, perdón, ¿en marzo qué va a pasar entonces? Es un conjunto, digamos, todo esto se llamaría operación. Pero es una operación que empieza por fases, ¿no? Es una operación que empieza moviendo los trenes, es una operación que empieza, digamos, con un sistema de recaudo. Pero no es que habrá una reprogramación de la planificación inicial de la actual administración. No, yo mismo, digamos, le consulté a Santiago Guarderas, alcalde saliente, le consulté, bueno, a ver, ¿qué es esto? Da la sensación que el operador se está quejando porque aparentemente le estarían pidiendo que adelante la operación del metro sin estar todavía preparado o sin que esto esté cobijado en los tiempos contractuales. Y me ha dicho que no, que lo que necesitamos es que esto sí está previsto en los tiempos contractuales, un conjunto de operaciones por fases para terminar con la operación definitiva de la operación, se llama así además, operación definitiva comercial del metro desde mayo, así que esto supondrá para nosotros el pretexto perfecto para también cambiar el sistema de movilidad en Quito como segundo tema. Y tercero, Fabricio, he planteado el establecimiento de la mesa de inversiones de Quito. Nosotros, falta mucha profundidad a esto y por eso vamos a armar la mesa de inversiones, pero quisimos inventariar. Fabricio Vela, ¿tiene usted un proyecto de qué características, ¿no es cierto?, con qué monto de inversión? Sí, a mí me interesa abrir un hotel boutique, ¿no es cierto?, por tal inversión en el centro de Quito, ok, lo inventaríamos. Ahora habrá que ya darle el detalle a esos proyectos, ¿no? Belkis Sánchez, ¿usted tiene un proyecto previsto para Quito? Sí, a mí me gustaría ampliar digamos, el centro de convenciones bicentenario. Y la alcaldía, la nuestra al menos, que hemos planteado cosas importantes, si quieren después pasamos a detallar eso, pero digo, por ejemplo, nosotros inaugurar, por decirles algo, el Instituto Universitario Técnico Tecnológico, tanto en Chillogallo como en Calderón, también supone un tema de inversión. Así que hemos hablado de una inversión que al inventariarse podría llegar hasta los $6.000 millones y esto es lo tercero que vamos a hacer. ¿Y por qué 3 más 1?
porque esta cuarta acción, ¿no es cierto?, esta adicional, ya la desarrollé el día de ayer, Fabricio Belkis, ¿no? Ayer me fui a la Universidad Politécnica Nacional, a la Escuela Politécnica Nacional, a conversar con sus autoridades, y en estas autoridades les planteamos que, hablé con la rectora planteándole que cómo está la situación, por ejemplo, del volcán Cotopaxi. Porque yo lo que planteé desde la campaña es que mi primera intervención pública para los quiteños y las quiteñas, ya como alcalde no electo, sino como alcalde en funciones, será develar el estado de crisis, o si digamos, no le llamemos crisis, porque lo que necesitamos es informar, no asustar, pero el estado actual de situación del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que digo, hay que mirarlo con mucha atención. Yo ahí me valgo además de esta entrevista para felicitar el trabajo que se hace en el Instituto Geofísico Nacional, porque es el volcán más monitoreado, y lo que nos está diciendo es que la actividad eruptiva está en niveles parecidos a los del 2015, ¿no? Con una, digamos, proyección, o al menos no se ve que pueda parar en el próximo tiempo. Aquí sí hay que decir, Dios lo quiera, se mantenga así, un proceso de erupción pasiva, que no nos genere mayores sustos. Ya ha generado una expulsión de ceniza que cae en distintas partes, digamos, alrededor del volcán Cotopaxi, pero había que hacer este monitoreo. Por lo tanto, el tema de riesgos será para mí una tarea fundamental para decirle a la ciudadanía, así está la situación de riesgos de Quito, necesitamos tomar estas previsiones, necesitamos avanzar hacia unos simulacros para que sobre todo estemos prevenidos, no asustados, pero sí prevenidos. Nos ha dado un abrebocas hasta el momento sobre los aspectos que irán marcando esta gestión, y que en cierta medida ya lo hemos podido conocer en entrevistas anteriores, durante la etapa de campaña y demás, pero previo a todo eso, digo yo, será necesario entrar y evaluar cómo está el municipio en lo administrativo, cómo están las cuentas, hay deuda todavía del gobierno central con el gobierno local. En efecto, se procederá, entiendo yo, a hacer una transición ordenada del alcalde saliente para poder iniciar ya como tal la gestión. ¿Cuánto se ha podido conversar respecto del estado actual en cuanto a lo administrativo y a las cuentas en el municipio? Y le voy a agregar algo más, justamente para matizar lo que pregunta Belkis. ¿Sabe cuánto hay en caja o no? Creo que por ahí también va la cosa. A ver, Fabricio Belkis, creo que le estaría anunciando una primicia, aunque hemos quedado en definir efectivamente la hora y darnos el último ok con el alcalde saliente, para que le podamos, y hoy lo hago público, ¿no es cierto?, podamos hacer un pronunciamiento de prensa el día miércoles de ceniza, perdónenme que se me pierda en este momento el día exacto, 20 y tanto será, en ese miércoles de ceniza, para que le podamos decir a la ciudadanía, vamos a desarrollar este cronograma de trabajo. Es decir, esta es una primera muestra, que la gente pueda ver, en el caso de Quito, cómo es lo responsable que debemos hacer. Miércoles 22 de febrero. Miércoles 22. El miércoles 22 de febrero, el alcalde electo con el alcalde actual van a emitir un pronunciamiento. Haríamos un pronunciamiento en el cual diríamos al menos dos cosas. Estas son los temas centrales en el proceso de transición. Vamos a definir seguramente una comisión que pase por unos 2, 3 miembros de la alcaldía, 2, 3 miembros de nosotros que estaríamos entrando, y decir, a ver, temas como lo administrativo. ¿Qué está en lo administrativo? Administrativo financiero, digamos, ¿no sé? ¿Cuál es el estado de personal, por ejemplo, talento humano? Porque Belkis, ustedes no sé si lo han visto también en redes, mucha gente se pone ya en angustias, ¿no? Se escucha que en determinada empresa ya están haciendo un avance, por ejemplo, de nombramientos de última hora, lo que fuera. Entonces yo no quiero, ni me quiero portar alarmista ni extremista, y le he manifestado al alcalde saliente, a ver, cuidado, en algunos casos están acelerando procesos que no corresponden. He conocido de alguna empresa que ya tenía al menos un año atrás el proceso de definición, por ejemplo, de partidas. Ok, si es que ya está en un año atrás, a mí tampoco me interesa detonar a la ciudad, pues no me interesa detenerle porque sí, porque creo que se tiene que detener. Entonces, las cosas que puedan avanzar en talento humano, porque hayan estado programadas, bueno, pero ninguna cosa adicional que no haya estado en la programación del último año, año y medio, ¿sí? Entonces, talento humano, sector financiero. Estaríamos hablando, Fabricio, de cerca de $600 millones en caja, ¿sí? Deberemos llegar a ese día preciso para saber el corte exacto, si usted quiere, pero estamos hablando más o menos $600 millones. Pero tienen más que Guayaquil, porque Aquiles Álvarez hablaba de una cantidad mucho menor. Lo cual es bueno y malo. Lo cual es bueno porque vamos a poder hacer cosas, lo cual es malo porque devela la pésima, la terrible, efectivamente, ejecución, Vilques, que usted señala. Después hay otros ámbitos. A nivel de las secretarías, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, yo lo vería así. Las secretarías son los entes en los que básicamente se emite la política pública.
¿Qué tenemos de avances, de retrocesos y de pendientes en materia de política pública metropolitana? ¿Sí? El segundo énfasis, el tercero en realidad, porque decía el primero financiero, talento humano, lo administrativo, el segundo secretarías, el tercero es administraciones zonales, que básicamente es ya la ejecución de temas concretos en las nuevas administraciones zonales que tenemos. Este será otro ámbito en el cual he dicho al alcalde que tengo interés de qué es lo que está pasando. En todos los casos seguramente hay que hacer una evaluación de cómo está, de qué es lo que se ha hecho y cuáles son los pendientes. ¿Cuál será el futuro concreto de las administraciones zonales, Pavel, en su gestión? Y lo pregunto porque mucho se cuestionó que no servían para mucho quizás las administraciones zonales, al punto que candidatos decían en época de campaña que una de las acciones que emprenderían sería eliminarlas. Y solo para contestarle eso, el último énfasis, ¿no es cierto?, que habría que poner en este tema de transición son las empresas municipales. Porque en empresas públicas municipales tenemos temas muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con agua potable con la EMAPS? ¿Qué es lo que pasa con obras públicas con la EMOB? ¿Qué es lo que pasa, qué sé yo, incluso en materia de rastro con la empresa de rastro? Así que ese será el último eje que tengamos. Belkis, usted me planteaba sobre las administraciones zonales. Mi planteamiento, que en este momento lo hago más firme, más enfático, porque no he cambiado un ápice de lo que he venido hablando en campaña, es fortalecer a las administraciones zonales. ¿Qué significa fortalecer? Darles mayor capacidad de decisión, es decir, aumentar los procesos de desconcentración interna y darles mayor presupuesto para que puedan resolver cosas. Yo no soy, y creo, Belkis, que había mucha ligereza, ¿no? Yo siempre lo dije, no sé si con ustedes lo llegué a decir, pero mire, yo siempre les decía con la gente que me reunía, para mí esta no es una reunión política, es una reunión de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que teníamos opción real de llegar, y en este es nuestro caso, yo siempre estuve optimista, triunfalista nunca, optimista sí. Sabía que yo no podía, Belkis, ¿no es cierto?, hacer un pronunciamiento tan simple como mañana sale el 50% de la planta municipal. A ver un ratito, ¿cuántos son? ¿Tiene capacidad de pagar esas salidas y el drama que se podría generar aumentando los temas de desempleo? No es así nomás. O el tema de no nos sirven para nada las administraciones zonales. Belkis, en algún momento les invitaré, de hecho sea de paso, a que tengamos unas 2 recorridos iniciales si quiere, o al menos les invitaré a una reunión de trabajo en el extremo sur de la ciudad, como en el extremo, por ejemplo, noroccidental de la ciudad, me refiero a los periodistas, incluidos ustedes, para que podamos constatar cómo ha crecido Quito. Quito ha crecido impresionantemente rápido y de manera impresionantemente desordenada. Por lo tanto, Belkis, yo creo que en lo absoluto cabe la idea de plantearse la desaparición de las administraciones zonales. De hecho, yo incluso... Volveríamos al tema de concentración. En una ciudad tan grande, imagínense lo que es. Capitales de América Latina, porque a Quito hay que compararle con el resto de capitales de América Latina, han empezado a caminar hacia la vía de alcaldías menores, que ojo, no creo que sea una opción para Quito. Si Quito ya tiene problemas de gobernabilidad, imagínense lo que sería elegir 9 alcaldes menores, no tendría ningún sentido. Pero sí, en ese recorrido de aumentar la capacidad de decisión y el presupuesto de las administraciones zonales, yo iría al fortalecimiento de las administraciones zonales. Tal vez en su momento, tal vez incluso crearé una nueva administración zonal, porque fíjese, la delicia termina mirando los problemas de tanto, qué sé yo, de los barrios noroccidentales como de Pacto, Nanegal, Nanegalito. No tiene sentido tampoco. Ya tendría que crear una para Pacto, Nanegal y Nanegalito. Exactamente. Para el con una lógica más distinta, más cercana a la ruralidad de Quito. Por supuesto, porque, mire, Fabricio, y esto yo me quedé muy contento, lastimosamente tal vez no hubo el tiempo suficiente para hacerlo explícito, pero yo en los últimos semanas de campaña, organismos especializados empezaron a hacer lo que creo que corresponde a algunas organizaciones no gubernamentales, digamos, para aumentar la capacidad de voto informado de la ciudadanía. Empezaban a comparar todos los programas de gobierno que están diciendo sobre niñez, adolescencia y juventud, por ejemplo. Y nosotros sacábamos las mejores calificaciones. O ahora que topamos el tema Pacto Nanegal, Nanegalito, hicieron un análisis de cómo en nuestra propuesta de trabajo está contemplado y topado el tema de la relación entre lo urbano y lo rural. Belkis y Fabricio, yo lo veo así. Los problemas urbanos de hoy son problemas mal resueltos de la ruralidad del día de ayer. Porque si nosotros no resolvemos los problemas de la ruralidad, si ahí se sigue aumentando, si ustedes quieren, pobreza, estamos generando un proceso migratorio y aumentando los problemas urbanos que tenemos en este momento. Por lo tanto, somos los únicos que hemos planteado la necesaria importancia que se le tiene que dar a la política de desarrollo en el ámbito rural.
Si queremos alimentar bien a Quito, por ejemplo, tenemos que trabajar en lo rural. Si queremos frenar los procesos de migración urbana a Quito, tenemos que trabajar en mejores condiciones de la ruralidad. Y por poner el caso en el que entramos, no puede una administración zonal que está pensando en Cotocollao, no puede al mismo tiempo pensar en la realidad, ¿no es cierto?, rural de Quito, que además recuerden que tenemos 33 parroquias rurales. Usted hace minutos decía que aquí no se puede aplicar el modelo de alcaldías menores, hay que reformular o potenciar el tema de las administraciones zonales. Pero le pregunto ahí, y esto también se habló en campaña, algunos de sus adversarios lo señalaron a usted como uno de los corresponsables de esto que denominaban algunos de sus adversarios el caos administrativo de la municipalidad, porque usted obviamente aplicó el modelo Semplades, usted fue secretario de Planificación y señalaban sus adversarios que ese es el modelo Semplades. Mi pregunta es, efectivamente en Quito funciona ese modelo llamado Semplades, 1. 2, luego de todos estos años, ¿hay que mantenerlo? ¿Hay que reformularlo? ¿Hay que potenciarlo? ¿Qué hacer con eso, doctor? Mire, yo lo único que hice en ese momento fue, digamos, colaborar con Augusto Barrera en las, digamos, si usted quiere, en una visión de cómo darle un modelo de gestión a la ciudad. Quien tomó las decisiones, como corresponde, es evidentemente el alcalde. Y yo lo que puedo decir yo puedo decir dos cosas respecto a su pregunta, Fabricio. Primero, el concepto que está detrás, ¿no es cierto?, o el concepto que estuvo, que lo veo muy desdibujado, el concepto que estuvo detrás del modelo de gestión de ese momento. Era un concepto, si usted quiere, de 3 patas. Hay que recuperar rectorías sobre la política pública y esto lo tiene que hacer las secretarías. Punto. No más. Segundo, hay que desconcentrar para que el territorio tenga capacidad de decisión, que es lo que yo estoy diciendo en este momento, y esto supone el fortalecimiento de las administraciones zonales. Segundo tema, punto, no más. Y tercero, Quito tiene, puede gustar o no puede gustar, pero Quito tiene unas empresas públicas donde está asentado grandes niveles de gestión. Agua potable, alcantarillado, la propia participación accionaria que tenemos en la empresa eléctrica de Quito. Estos eran los 3 pilares. Visto a la distancia, y estas fueron las decisiones que tomó Augusto Barrera como alcalde, desde mi punto de vista acertadas, porque usted dice, ¿dónde hace rectoría la política pública? En secretarías. ¿Dónde opera política para el territorio? En administraciones zonales. ¿Y dónde resuelve los problemas desde rastros, servicios aeropuertarios, de agua potable, obras públicas, en las empresas? Esto es lo que se planteó. ¿Qué detecto? Un incremento importante de ese esquema, ¿no es cierto? Es decir, ya se violentó, me da la sensación, esos 3 principios y se creció de manera, diría yo, no necesaria. Y la otra, veo que no han entrado decididamente a una optimización, por ejemplo, el tema de empresas públicas, que yo sí quiero entrar. Pregunta, porque de esto tendré que hacer el análisis, pero ya pongo una pregunta. ¿Cabe la unión de la EMACEO, por ejemplo, con Engirs? Tal vez sí, porque lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es una sola empresa con 2 cabezas monitoreando, sí, la recolección de basura, si usted quiere, y la otra, el procesamiento, el tratamiento, la gestión de residuos sólidos. Entonces, cosas como esas me parece que debemos empezar a analizarlas para optimizar la estructura municipal. Pero, Fabricio, a esto déjeme hacerle alguna advertencia, con lo cual yo no coincidía con esas supuestas críticas. La primera, Fabricio, ¿cuánto creció el municipio en esa época? Lo que se hizo es transparentar. No recuerdo, y yo siempre ya no sé si es que esto es piropo, pero es merecido el que suelo hacer a su memoria, Fabricio. Usted tiene una buena memoria. Y recuerde que en su momento había las famosas fundaciones, corporaciones que se llamaban también. La plata la ponía el municipio, ¿ya? Entonces, el municipio estaba pagando con plata de quiteños y quiteñas. En esa época, estamos hablando de cuando... Bueno, teníamos Corpaire, por ejemplo. En la administración de General Moncayo hubo Corpaire, por mencionar un ejemplo. ¿De dónde salía la plata? O Vida para Quito, me parece. Por ejemplo, exactamente. O lo que se hizo en su momento con la propia Fundación Natura, y ahí estaba Vida para Quito. ¿De dónde salía la plata? Del municipio. ¿Con qué se hacía con esa plata? Pagar funcionarios que al final terminaban siendo gente que trabajaba para el municipio. Pero se lo hacía en el ámbito de una corporación, ¿sí? Ya diciendo que es en el mundo privado. Pero ¿sabe qué pasaba en eso? Yo me acuerdo, Fabricio, no me acuerdo exactamente en ese momento, creo que era Innovar, alguna cuestión así, ¿ya? El gerente, que era pagado con plata de los quiteños, pasaba facturas de spa, ¿ya? Entonces, lo que se planteó en ese momento, a ver, ¿qué es esto? Es una fundación que recibe plata del municipio, pero que opera en el mundo privado, por lo tanto gastaba incluso sin control.
Si ya el municipio estaba haciendo eso, entonces lo que se hizo en ese momento es transparentar y convertirla en empresa municipal donde se gastó, ya ni diría lo mismo, sino menos, pero usted cortaba sus abusos, pues. No le podía permitir al gerente pagado con plata del municipio que pase hasta facturas de spa, de gastos de representación sobre los almuerzos, las cenas que comía. Eso se planteó. Y la otra, Fabricio, digamos, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con los datos, porque los datos, además, muy cuidadoso y muy amigo de los datos, porque matan relatos. Desde hace mucho tiempo, Fabricio, para el caso ecuatoriano, la Organización Internacional del Trabajo ha mantenido siempre este dato intacto. De cada 10 empleos que se generan en el Ecuador, 9 provienen del sector privado y 1 del sector público. Chile, incluso Chile, tiene un porcentaje mayor de creación de empleo público por cada 10 trabajadores o trabajadoras. Entonces, esta lógica, porque yo noté mucha espectacularidad, ¿no? Vamos a tener un municipio que se quede la mitad de los funcionarios. A ver, ¿qué hace con el drama de sacar a, 5,000 personas a la calle? Y entonces es lo que yo llamaba posiciones más, si usted quiere, demagógicas. O sea, no podemos decir, digamos, frase típica que dicen algunos, ¿no? Tenemos un municipio obeso, hay que reducir el aparato del Estado. Usted, el aparato en este caso municipal, usted no lo va a hacer. Pero es que, Fabricio, veamos si es que efectivamente Es así. Nosotros le vamos a poner a adelgazar 100%, ¿ya? Le vamos a poner a adelgazar 100%. Pero a la anorexia que buscaban otros, Fabricio, hay que poner una realidad. ¿Es comparable con Guayaquil? No es comparable, pues, Fabricio. ¿Por qué? Por ponerle un ejemplo, ¿cierto? Primero vamos a ver. Ahora yo voy a hablar con el alcalde electo, Aquiles Álvarez, y le voy a decir: oye, ñaño, ¿cómo encontraste? Efectivamente tienen tan poca gente como dice, y estoy seguro que aquí les va a decir, Peloquito, mucha plata se estaba yendo en fundaciones del municipio para sostener ese aparato. Pero además, tiene Guayaquil, tiene Manta, tiene Puerto Viejo, tiene Cuenca, un subsistema metropolitano de educación. No lo tiene. Quito sí lo tiene. Tenemos la Escuela Espejo, tenemos el Colegio Benalcázar, y ahí tiene usted una nómina mayor, pues. Tienen estos otros municipios un subsistema de salud como tenemos nosotros, 3 buenos dispensarios del Patronato San José. No lo tienen. Hay policía metropolitana en algunos otros, ¿no es cierto?, municipios. No lo tienen. El Parque Automotor de Quito, siendo la capital de la República, con el proceso de descentralización de la competencia de tránsito, transporte y seguridad vial, hace que haya aquí también un personal dedicado a esa tarea. Entonces, nosotros vamos a poner a adelgazar el municipio, según primero. Segundo, no va a ser el municipio, ojo con esto, no va a ser nuestro municipio una agencia de empleo, lo digo enfáticamente. Y tercero, sí haremos una salida de personal, pero en los términos incluso previstos y que respeten también la dignidad del trabajador. Aquellos que estén en condiciones de salir y jubilarse, salgan. Habrá que tener las previsiones para poder salir o poder pagar y poder indemnizar, ¿no es cierto?, esas salidas, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de salidas anticipadas y ese tipo de cosas. Pero insisto, esa espectacularidad llevada al show y a la demagogia, de voy a dejar un municipio de 2,000 personas, ¿no es cierto?, en época de campaña, yo creo que ahí había mucha irresponsabilidad más que un tratamiento, digamos, técnico y conocedor de la materia. Pavel, rápidamente de mi parte, porque hay inquietudes de los ciudadanos. Nos piden que le preguntemos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las plataformas de taxis? Todos los días los de la AMT nos cazan y extorsionan para no llevarnos detenidos por trabajar siendo irregulares. Mire, voy a contestarle desde un concepto más arriba y abajo. Vamos a ordenar la ciudad, toda la ciudad, Belkis. Ayer he tenido una lindísima reunión con los representantes de los 54 mercados de Quito. ¿Y qué hemos planteado en eso? Que lo topo porque de alguna u otra manera va en el mismo sentido. Nosotros vamos a respetar el derecho al trabajo, y esto responde parte de lo que dice la ciudadana o el ciudadano que nos pregunta. Vamos a respetar el derecho al trabajo, pero en una ciudad más organizada, ¿ya? Por ejemplo, no puede ser que en el mercado, por ejemplo, en los mercados en este momento tengamos el mismo número de locales vacíos que gente vendiendo afuera de los mercados. Los propios vendedores de mercados que tienen un puesto salieron a vender a la calle. Porque la gente no acude a estos lugares que fueron creados específicamente para ellos. ¿Cómo hacer? Totalmente, Belkis. Entonces ayer nos hemos puesto de acuerdo porque yo ya lo planteaba en campaña. Mire, ¿qué es lo que podemos hacer en ese caso? Insisto, yo voy a topar el tema de plataformas, pero me parece que el concepto es un concepto que hay que aplicar.
Si logramos en ese momento que los que están vendiendo en calle reingresen al mercado, por lo tanto no les hemos afectado su derecho al trabajo, sino que hasta le hemos dado mejores condiciones para que puedan vender, el momento que ingresan vamos a tener una ordenanza para que una buena área a la redonda de ese mercado Belkis ya no pueda haber venta de calle. Porque no puedo yo solventar el problema el día de hoy para que tener el problema el día de mañana, pues, ¿sí? Entonces, eso pasó en su momento, además, en la Plaza de la Jota, en la Plaza de la Michelena, donde vendedores de calle pasaron una plaza, todo el mundo vivió feliz por algunos años, y hoy esos vendedores que venden en plaza, que antes eran trabajadores de calle, vuelven a tener el mismo problema. Entonces, hay un punto donde necesitamos regularizar las cosas sin afectar el derecho al trabajo. Y en alguna medida también tenemos que llegar a un punto, ¿no es cierto?, con la relación aplicaciones versus taxismo. Por ponerle un ejemplo. ¿Qué le dice el taxismo? Ve, al final, permítame, digamos, si usted quiere más que sea preciso, solamente ejemplificar. Yo estoy sacando licencia profesional, pago, digamos, una cuota para mi operación, ¿cierto? Y soy parte de una cooperativa. Y el que no paga nada de esto, habilita su carro y simplemente puede empezar a operar. Entonces, sí hay ahí un tema que hay que de alguna u otra manera adecuar, ¿no es cierto? Ya las plataformas han terminado siendo una válvula de escape, y me parece que yo le escuchaba esto, Fabricio, en su comentario editorial, estoy 100% de acuerdo. Porque claro, ahora, ¿por qué se genera la migración, por ejemplo? ¿O por qué mucha gente, siendo ingenieros hidráulicos, terminan manejando un taxi de una aplicación, un auto de una aplicación? Porque se pulverizaron las oportunidades laborales en Quito y en el país. Quito tiene el doble de desempleo que la tasa nacional de desempleo, y por lo tanto, entonces hay que darle esa salida. Pero de alguna u otra manera, entonces, esto supone ponerse a un lado de la razón que tienen los taxistas del taxismo amarillo para decir, tengo una competencia ahí que no cumple los mismos requisitos que yo, y esto al final me genera una competencia que usted quiere desdear. Punto a favor del taxismo. Pero punto a favor de las aplicaciones. Yo, como padre de un adolescente que sale, digamos, a un encuentro con sus amigas y va a regresar a las 11 de la noche, sí quiero pues que me compartan la ruta, saber cómo está y saber que regresa en condiciones de mayor seguridad. ¿Es posible encontrar un punto intermedio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero usted no adelanta, no tiene en el radar un punto intermedio. No adelanto porque, digamos, justamente con la responsabilidad, pero a ver, temas para irnos a ese punto intermedio. Si tenemos que como municipio colaborar para que el taxismo amarillo, que de hecho ya acaba de sacar una aplicación, ¿no es cierto?, y le compita muchas veces en condiciones de igualdad, perfecto. Mucha gente del taxismo, incluso amarillo y ejecutivo, dice, vea, haga una cosa, que las plataformas no entren, por decirle algo, al aeropuerto, porque quienes estamos entrando al aeropuerto además pagamos más cosas por poder entrar al aeropuerto y terminamos siendo muy golpeados con alguien que se queda afuera esperando una carrera. Si es que es así, por ejemplo, entonces habrá que regular, ¿no es cierto?, quienes operan efectivamente en el aeropuerto, buscando ese punto donde no tengamos afectación al derecho al trabajo de quienes hoy están, digamos, pudiendo llevar un plan a su casa, incluso con la aplicación, pero donde no generamos tampoco una competencia que termina siendo tan desleal con el taxismo que viene operando de manera formal tanto tiempo. Le quiero hacer algunas preguntas puntuales. Estamos en la recta final de este diálogo con el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, y le pido respuestas puntuales a algunas preguntas que nos han planteado. Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted con la solución vial Guayasamín? Me piden que le pregunte. Tomar una decisión, porque lo peor que me ha pasado es que no se toma una decisión. Y aquí la decisión va en dos vías, Fabricio. O no hacemos la solución Guayasamín y vamos a un litigio. A veces yo soy más partidario de evitar los litigios y hacer las cosas que le funcionen a la ciudad, o sí vamos a la solución Guayasamín, ¿no es cierto?, planteando incluso un proceso de, si usted quiere, de ajuste en la negociación. Si vamos a la opción Guayasamín, porque quienes suben, yo vivo en Ayón, me toca pasar por ahí, es colapsado, es absolutamente colapsado. Entonces, ¿puede la solución vial Guayasamín ser una opción? Sí, siempre y cuando, uno, sea de largo plazo; dos, incorpore una medida de transporte público que antes no lo incorporaba; y tres, que el proyecto esté adecuadamente dimensionado. Si cualquiera de esas tres cosas fallan, ¿no es cierto?, yo no lo apoyaría. Pero lo peor, lo que yo no voy a hacer, Fabricio, es pasarme 4 años viendo a un lado, silbando y no tomando una decisión. Haciéndose loco y solamente construyendo la primera etapa y luego no dar solución al barrio Bolaños. Exactamente, le diré efectivamente a la ciudadanía, sí vamos a hacer en estas condiciones, con estas características, con este precio, y vamos adelante. O no vamos a hacer y nos preparamos para un litigio. ¿Qué va a hacer usted con el impuesto predial? Me dice acá un oyente. Hoy cobra el 18% de interés por atraso. Y hay lugares como Tumbaco, Cunuyaco, que no tienen alcantarillado. 2 veces por semana se va el agua, dice. ¿Usted ha pensado en revisar el impuesto predial o no? Hacia arriba no pienso toparla, no me he planteado en lo absoluto topar, digamos, el tema impositivo. Más bien a la señora o a la vecino que escribe esto,
decirle que sí estoy muy preocupado, por ejemplo, porque en materia de cobro de tributos, ¿qué es lo que está pasando? Entiendo que hace 2 años un funcionario, ¿no es cierto?, cometió la barbaridad de no cobrar una tasa, alguna cuestión así. Estoy indagando bien el tema, ¿cierto? Hoy, esa no es su responsabilidad, Belkis, pero hoy le están cobrando a usted como si siendo su responsabilidad, además le dicen que pague lo que no le cobraron en ese momento, con multas, intereses y recargos. ¿Cómo le va a cobrar la ciudadanía multas de intereses y recargos si esta no fue una deuda generada por la ciudadanía, sino por una desidia municipal? Cosas como esas vamos a solventar, pero no me he planteado para nada topar, modificar hacia arriba la materia impositiva, sino lo que dice, con los recursos que tengamos. Yo veo, Fabricio, que vamos a tener más recursos por las oportunidades que generemos de inversión en la ciudad, no porque modifiquemos las tasas impositivas de la ciudad, pero con esos recursos evidentemente vamos a volver a llegar con agua potable y alcantarillado a los sitios que necesitamos. La corrupción en el municipio, corrupción de los administradores en el mercado mayorista, nos dicen, y en las administraciones zonales. ¿Qué hará? Ayer les dije que tienen que ayudarme los compañeros y las compañeras del mercado a desterrar las mafias del municipio de Quito, pero esto es desde adentro y desde afuera. Y aquí también yo le hago un llamado a la ciudadanía. Ustedes también, ciudadanos y ciudadanas, ayúdennos a desterrar la corrupción. Porque yo he dicho, si no quitamos al funcionario, o más bien dicho, no vamos a poder quitar al funcionario que está dispuesto a recibir una coima, si no terminamos con el ciudadano que está dispuesto a dar una coima. Me pongo la materia de tránsito. Porque a veces todos somos, no, qué barbaridad, la corrupción, que se oye lo que fuera. Me para el policía porque me pasé el pico y placa y la gente está tentada a decirle, vea jefe, acolite, ¿ya? Eso hay que desterrar, porque para que no haya quien reciba dentro del municipio, debemos también, ¿no es cierto?, que no haya quien dé de parte de la sociedad. Por lo tanto, la tarea titánica, porque a veces se convierte en una tarea titánica, pero que la vamos a enfrentar, de desterrar la corrupción, la vamos a dar desde adentro nosotros, y le pido a la ciudadanía que nos ayude desde afuera a la ciudadanía. ¿Va a mantener el pico y placa como está funcionando? Sí, porque quitarlo, Fabricio, yo le podía decir a usted, Fabricio, tomémonos un café a las 11 de la mañana. Ya sabíamos que más o menos el tráfico ahí bajaba. Hoy no hay hora, ¿sí? Está colapsado el tráfico de la ciudad. Hay que ¿Pero mantenerlo. como pico y placa o regresar al hoy no circula? Que Y hay que mantenerlo, y hay que, buscaremos los mecanismos, si hacemos la encuesta, o utilizar las redes sociales. Siento que no siendo una medida con una, digamos, compartido por todos, sí siento un poquito de gente más inclinada a volver a la restricción de todo el día, ¿ya? Y con el metro... ¿No lo descarta entonces? No lo descarto, no lo descarto. Me pondré de acuerdo, veré qué es lo que dice la opinión ciudadana, pero Fabricio, si usted ya no sacó su carro a las 7 de la mañana, es probable, ¿no es cierto?, que ya no lo necesite sacar, o que usted mismo se motive a no sacarle el resto del día, porque ya está operativo el metro, y si usted ahorita se va a una, qué sé yo, se van con Belkis al centro, yo les diría, ya no saquen el carro, pues vayan a la parada del metro y se van a mover más rápido, más eficiente. O sea, yo cuando voy al centro prefiero ir en el trolebús, ¿eh? Totalmente. En serio. Totalmente. Es mucho más fácil. Entonces, esto también supone de una ciudadanía que tiene que apoyarnos, por lo tanto, no vamos a quitar el pico y placa, y evaluaremos si acaso hay menester, que yo a ratos me inclino a creer que sí, que lo volvamos al tema de hoy no circula para que sea todo el día. Ultimísimo, me dicen si es que usted tiene en el radar hacer algo con el predio, que es un predio privado, donde está la Plaza de Toros, que está subutilizada. Mire, lo que hay que conversar porque está subutilizado, pero lo que sí ya tomé la decisión es, al ladito, que usted tiene la parada de la Y, que era la parada está abandonada ahí. del trole. Es un cementerio de chatarra, es un cementerio de motocicletas. Vamos a hacer ahí lo que nosotros llamamos, que en realidad la idea la tomé del municipio de Iztapalapa, los centros utopías. Un gran centro comunitario que incluya arte, cultura, deporte. ¿Por qué no tener, por ejemplo, ahí digamos, en medio de esa infraestructura, una piscina, por decirle, que le sirva a los vecinos de la zona, que puedan llegar desde San Isidro del Inca, la gente que vive evidentemente en la Jipijapa, y entonces esto vamos a hacer, y creo que hay que tomar una decisión sobre el predio digamos, con los dueños, ¿no? Sobre el predio de la Plaza de Toros, porque efectivamente está subutilizado. Correcto. Doctor, se nos queda un montón de preguntas y hemos hablado bastante. Mucha gente